Shabbat Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estudiamos sobre la porción Vaet Hanan. Significa y supliqué. Hanan, ¿cierto? La palabra que usamos también para decir misericordia. Este libro, Deuteronomio, se conoce también como Mishneh Torah porque aquí se repiten, ¿cierto? Más de 100 mandamientos ya dados, ¿cierto? En los libros anteriores. Ahora, de las 199 mitzvot que aparecen en este nuevo libro, en este libro, más de 70 son nuevas, en efecto. Las mitzvot repetidas se centran en el área que será la mayor preocupación una vez cierto que los hijos de Israel se asienten en la tierra de Canaán cuando tengan que luchar con estas 7 naciones. Por ejemplo, la prohibición sobre adorar ídolos, lo cual cierto leímos en esta oportunidad y es una gran preocupación. Como ya se ha enseñado, se necesitaba, ¿cierto?, ser reiterativo para que los hijos de Israel, una vez que se enfrentaran con los habitantes de Canaán, pudiesen separar, ¿cierto?, las cosas porque ellos eran idólatras. Tenían sus creencias, tenían su cultura, y ellos iban a llegar a ocupar estos lugares, estas naciones, podrían sucumbir ante esta cultura. Aquellas mitzvot, preceptos cuya aplicación eran lo mismo, ya sea en el desierto como en la tierra de Canaán, no se pasan de nuevo, sino que hay una amplia preocupación sobre los mandamientos una vez que se ingrese en la tierra. Así que Moshe continúa una de sus instrucciones finales, ¿cierto?, en esta porción. Así es como el Eterno le ruega, perdón, Moshe el Eterno le ruega al Eterno para que le permitiera entrar en la tierra. Va et Hanan y supliqué. Sin embargo, aparentemente, Moshe culpa, ¿cierto?, a los hijos de Israel cuando su petición fue rechazada. Moshe explica el fundamento de nuestra misión, que será reconocida por las demás naciones, es decir, tenemos que servir al Eterno, esta es su voluntad. Y el hincapié es en tener lealtad hacia el Eterno, ya que habrá consecuencias tanto si cumplimos ante la lealtad, ¿cierto?, del Eterno, como si no cumplimos en lealtad hacia el Eterno, al cumplir esta Torah. Moshe designa cuáles serían las ciudades de refugio y repasa así la experiencia también que habían vivido en aquel entonces. Nuevamente Moshe hacia el final de esta porción hace hincapié en la reacción que tuvo el pueblo luego de entregarse la Torá y les advierte que no se desvíen de la Torá ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahí se registra, ¿cierto?, en esta porción el primer párrafo del Shema. Ma Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Moshe advierte también al pueblo de los peligros de la prosperidad. Se les ordena a cumplir los mandamientos y a recordar los acontecimientos del éxodo de Egipto, la salida de Egipto. Moshe les advierte de los peligros de la asimilación y les dijo que siempre recordaran que eran un pueblo escogido, elegido de Dios, ¿cierto? Diferente, apartado. Cuando uno, cuando la gente escribe un Sefer Torah, uno se puede preguntar cuál será la letra más importante de la Torah. ¿Será la primera? ¿Será la última? ¿Será donde se dictan los 10 mandamientos? ¿Será donde aparece el Shema? ¿Cuál será la letra más importante? Bueno, de hecho, cualquier letra que esté ausente invalida un Sefer Torah. Si hay una sola letra que falte de la Torah, todo el rollo de la Torah es nulo. Así dijo nuestra maestra, ¿no? Mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde o ni una corona, ¿cierto?, de las letras de la Torá desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.
Y todo el que infrinja alguno de estos mandamientos, por pequeño que sea y enseñe así mismo a los demás, será considerado el más pequeño del reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y efectivamente, la Torá, cierto, tiene que estar completa. Si te falta una sola letra, ya ese rollo de la Torá es inválido. Cuando leemos, cierto, esta porción de la Torá, leemos, cierto, al inicio, perdón, no al inicio, sino que en el capítulo 6, 17 y 18 dice: cumplid con diligencia los preceptos de Adonai vuestro Dios, los testimonios, las leyes que Él os ha ordenado. Vayitá ayashar beatov veinei Hashem, dice. Y haced lo recto y lo bueno ante los ojos de Hashem, para que Él os dé el bien y vengáis y heredéis la buena tierra que Él prometió a vuestros antepasados. De este versículo, cumplid con diligencia con el Eterno vuestro Dios los mandamientos, preceptos, testimonios y leyes que Él os ha dado. Y haced lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno. Podemos ofrecer un par de explicaciones. Y Ramban, en efecto, ofrece estas explicaciones. Él dice que lo más sencillo es que, primero, con estas palabras, Moshe exhortó al pueblo de Israel a cumplir los mandamientos. Y luego nos dijo, porque primero dice, cumplid, sed diligente con los preceptos, testimonios y leyes que Él os ha ordenado. Y Él dice, y luego cuando dice, haced lo recto y bueno ante los ojos del Eterno, nos dijo que nuestras intenciones al hacer los mitzvot deben ser únicamente respecto de hacer lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno. O sea, en su primera frase nos dijo, cumplan sencillamente con los mandamientos. Y en segundo lugar nos dijo, tengan las intenciones correctas para hacer lo recto y lo bueno. Es decir, si hacemos lo recto o lo bueno ante los ojos del Eterno, Él nos va a devolver el bien. Si hacemos lo recto, Él nos va a tratar con rectitud. Si hacemos lo bueno, Él nos tratará con toda clase de bien. Pero podemos dar otra explicación ante esto, este versículo. En la primera parte, cuando Él nos dice que tenemos que guardar los mandamientos, testimonios y leyes, Moshe nos advierte que cumpliéramos con las mitzvot que eso nos había ordenado. Sencillo. Pero lo que dice después, Vayitá, Hayashar, Beato, Veina y Hashem, y hagan lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno, incluso respecto de aquello que no se les ha ordenado. Vean lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno y háganlo. Actúen de una manera que sea, en el fondo, Lifnim Mishorat Adin, como se dice en hebreo. Lifnim, más allá, Mishurat Adin, de la letra o del juicio, digamos, de la letra de la Torá, o de la letra del decreto. Hay que ir más allá de la letra de la Torá, o algunos traducen dentro de la línea del decreto, de la ley. Así se dice en hebreo. Lifnim Mishurat Adin. Entonces primero nos dice, sí, hagan todo lo que yo les ordené, pero también, incluso lo que no se les ha ordenado, pues sean capaces de ver qué es lo recto, qué es lo bueno, y hagan todo dentro de este margen, incluso si fuera algo más allá de lo que se entregó. ¿Por qué nos dice esto la escritura? ¿Saben? Nos siguen explicando. La Torá no podría haber abordado todos los aspectos de las relaciones del hombre con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, con sus negocios, con la sociedad. Por lo tanto, intentar detallar toda clase de leyes sería muy difícil. De hecho, hoy día, ¿cierto?
la cantidad de leyes que existen en cualquier país es inmensa. O sea, solo en un país puede haber más de 1 millón de leyes. ¿A ustedes les parecen 613 muchas leyes? Son pocas. En cualquier país hay miles y miles y millones incluso de leyes, normativas, decretos, etc. Hay muchas. Si alguien se dedicase a escribir todo un libro de leyes, sería extraordinariamente grande. En efecto, ¿cierto? Cuando se intentó ver el alcance de la Torá en cada aspecto de la vida, surgieron más de 60 tratados del Talmud. ¿Y cuántos libros han escrito a lo largo de las generaciones? Muchísimas páginas y hojas. Entonces, si la Torá quisiese explicarnos todos los aspectos sobre cómo proceder con nuestro prójimo, sería muy difícil. Por lo tanto, más allá de dar tantas leyes detalladas, nos dice la orden general. Hagan lo que es bueno, hagan lo que es recto. Leímos, ¿cierto? Hoy día la lectura de la Brit Hadashah. Yeshua, ¿cierto? Increpa a su generación. Perdón, Yohanan, perdón. Juan, ¿cierto? Yohanan Amadvil, Juan el Bautista. Increpa a su generación, como también lo haría, ¿cierto? El Mesías. Querían acudir a él para que él los bautizara. Un símbolo de purificación, un símbolo, ¿cierto? De obediencia, un símbolo de renovación. Y les dice él, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Antes bien, dad frutos dignos de arrepentimiento. No se digan entre ustedes, tenemos a Abraham por padre. Yo les digo que hasta de las piedras puede levantar hijos de Abraham, el Eterno. El hacha ya está puesta sobre el árbol que no da buen fruto. Y mientras les decían, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos estás pidiendo algo muy duro? ¿No tenemos acaso una Torá? Queremos seguir la Torá. Hay que hacer una inmersión. La haremos. Pero ¿por qué nos estás exigiendo tanto? Y Yohanan le respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Los recaudadores de impuestos le decían lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? No exijan de lo que más allá de lo que se os ha ordenado. A los soldados, ¿qué haremos? No extorsionéis a nadie, acuséis falsamente. Conténtense con su salario, etcétera. O sea, estas palabras, ¿cierto? Nos traen a entender, hagan lo que es bueno y lo que es recto. ¿Les parece que alguien está sufriendo hambre? No compartan con él el pan. La Torah no dice quítate el pan de la boca y dáselo al que necesita. La Torah dice ayuda al que necesita. Pero no te dice parte a la mitad tu plato y compártelo con otro. Pero si el otro no tiene, bueno, hazlo. Si el otro no tiene cómo abrigarse, bueno, dale. Tienes 2 túnicas, dale una. La Torah no dice nada de esto. Pero si hay algo bueno, hay algo recto, hagan eso, procedan. De lo contrario, solo actúan por temor para huir de la ira venidera, les dice él. Entonces, hay que hacer lo que es bueno, hay que hacer lo que es recto. El libro Sefer Toldot, Adam, explica con detalle. Cada persona es diferente. Algunas personas tienen la capacidad mental de captar muy rápidamente una instrucción, mientras otras personas les cuesta captar una instrucción. Son duras de entender. Algunas personas, en cambio, tienen mucha capacidad física. Entonces alguien les pide una labor y son capaces de resistir por muchas horas.
Pero en cambio otras, ya al poco andar, no tienen mucho vigor ni vitalidad y se cansan y no son capaces de terminar un trabajo. Cada persona es diferente. Los sabios enseñan en el Talmud que cuando una persona es concebida, en ese momento el Eterno decreta lo que viene para su vida, a lo que llamaríamos, ¿cierto? Digamos, la predestinación. De alguna forma u otra el Eterno sabe cómo vendrá la vida de esa persona. Si será fuerte o débil, si será sabio, si será tonto, si será rico, si será pobre. Obviamente, y esto es lo que tenemos que aprender de esto, Dios no espera de ninguna persona más de la capacidad que la misma persona tiene. O sea, si decimos que el Eterno dictamina de alguna forma u otra por las condiciones de la vida, la genética, las probabilidades, quiénes fueron sus padres, la capacidad que tenían, la formación de ADN, si alguien lo quiere ver científicamente, o si alguien dijera, bueno, el Eterno es quien dictamina cada cosa, más radical. Bueno, ¿qué tenemos que creer entonces? Que Dios ya sabe la capacidad de cada uno y no le va a pedir más allá de lo que es la capacidad de la persona para poder llevar cierto sobre sí misma. Por lo tanto, y esto es lo que tenemos que entender, la capacidad de cumplir con los mandamientos de la Torá ahora no depende de nuestras capacidades que Dios nos haya otorgado, porque son esos mandamientos los que dictaron la sabiduría del Eterno, los que son relevantes para toda la población de Israel. Si a alguno les dio este mandamiento, se los dio a ellas, sí. Este otro al resto, sacerdotes, levitas, al pueblo, a las mujeres, a los hombres, etcétera. Pues a cada uno le dio mandamientos. Y si dio mandamientos generales es porque se podían cumplir. Y son todos relevantes. No tenemos que pensar, porque yo recibí X capacidad, no soy capaz de cumplir con la Torah. Si bien es cierto que a nadie se nos da, o todos recibimos una capacidad en esta vida, y tenemos un límite, por así decirlo, el Eterno nos dio una ley general para todos. Pero lo que es Lifnim Mishurat Adin, o más allá de la letra de la ley, más allá de la línea de la ley, depende de cada uno tener la capacidad de ver esto. Entonces, esta clase de actos o pensamientos que van más allá de la capacidad de algunos, por ejemplo, tiene que ver esto con la capacidad del desarrollo personal. Hay personas que pueden ser tan voluntariosas o tan laboriosas, pueden tener tanta capacidad física. El maestro dijo, oye, si alguien te pide llevar una carretilla, eh, ve con él, en vez de 1 kilómetro, ve 2. A lo mejor alguien va y va 10 kilómetros. No es obligatorio ayudar a alguien 5, 2, 10, 20 veces más. Pero esa persona tiene la capacidad de ayudar 10 veces más. El maestro nos dijo, esfuérzate el doble. O sea, si alguien te quiere hacer daño, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide tu túnica, dale también el resto. Si alguien te pide, llévame esto, ve con él 2. O sea, el maestro nos dice, Yeshua, esfuérzate el doble. Haz algo más allá de lo que te exige la Torá. Porque cada persona tiene la capacidad de hacer algo más allá de lo que dice la Torá. Asumiendo con esto, ¿cierto? Que se puede cumplir lo que dice la Torá por cada uno de nosotros. Pero también somos capaces de hacer algo más. Pero depende del potencial de cada uno. Hay gente que de verdad puede, en vez de ayudar el doble, 10 veces más. Increíble. Pero no todos pueden hacer esto. Es más, hay personas que pueden ayudar en algún acto y hay otras personas que no pueden hacerlo. Se ven impedidos de alguna forma u otra por sus capacidades. Entonces, este verso nos está enseñando que tenemos que desarrollar nuestro potencial. Entonces hay cosas que no pueden explicarse de forma específica y fueron escritas en la Torá a través de esta
declaración. Taitá Hayashar Beatov Beinay Hashem. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno. Es decir, cada persona de acuerdo a su capacidad. Por lo tanto, este precepto, Lifnim Mishurat Adin, más allá de la letra de la ley como se traduce, está prescrito y es aplicable para todo el mundo. O sea, si la Torá se puede cumplir por todos, también este precepto se puede aplicar para todos. Es decir, más allá de eso que no se considera una ley para todos, un din para todos, es aplicable para aquellos que sí tienen la capacidad de hacerlo. O sea, más allá de la letra o del din, del juicio, del decreto, hay alguien que lo puede hacer. Ve más allá de la letra del juicio. Y aquellos que son capaces de hacerlo, que lo hagan. Al que le quede bien el poncho, que se lo ponga, en el fondo. Hay un caso dentro del Talmud, como una parábola, donde Baba Metzia se llama. Dice que Rab Una contrató algunos transportadores para llevar barriles de vino. ¿Qué pasa? Que esta persona los llevaron y torpemente los llevaron y los rompieron. Para recuperar parte de sus pérdidas, ¿qué hizo él? Les confiscó sus chaquetas. Les sacó el vestido. Para tratar de recuperar de alguna forma el valor de esto. Fueron estas personas y se quejaron ante otro rabino. Y este rabino le ordenó al otro que le confiscó las chaquetas que le devolviera sus prendas. Y este, al verse confrontado, le dijo, ¿ese es el din? ¿Ese es el juicio? ¿Esa es la ley? Y efectivamente el que le ordenó que le devolviera las prendas le dijo, le respondió con el versículo, ir por el camino del bien, citando a Proverbios 2. Y Rabá, que era el rabino que había confiscado las chaquetas, se las devolvió. ¿Qué pasó? Se acercaron nuevamente a este rabino después de que le devolvieron las chaquetas y se quejaron. Y le dijeron, somos personas pobres, hemos trabajado todo el día, no tenemos nada para comer. O sea, le trabajamos todo el día. Pasó ese accidente, botaron los barriles, pero somos personas pobres. Nos quitaron el abrigo, pero resulta que trabajamos todo el día y no tenemos ni siquiera una paga para comer. Rab, rabino, le ordenó nuevamente a este otro, Raba, que se llama, que le pagara el salario que habrían ganado merecidamente si no hubiesen roto los barriles. Y de nuevo, al verse confrontado, les dice, ¿es acaso este el din, el juicio, la ley? Nuevamente. Y Rab le respondió, completando el versículo que había citado anteriormente, y al camino de los justos os adheriréis. Id por el camino del bien, y al camino de los justos os adheriréis. Y así termina la historia, es decir, le dijo, bueno, devuélvele sus chaquetas, se quejaron, págale lo que les tendrías que haber pagado. Tú los contrataste para trabajarte. Ese es el juicio, págale su salario. ¿Cómo pudo explicarle que su decisión era el din, el juicio, que correspondía y al mismo tiempo sustentar su punto de vista en un versículo que habla de ir más allá de la ley? Porque de nuevo, eso era ir más allá de la ley. Id por el camino del bien, y el camino de los justos os adheriréis. La escritura nos dice que tenemos que seguir todos el camino del más justo de todos, porque Él es justo sobre el resto, porque hace más justicia que el resto. Entonces, ¿por qué tendríamos que apegarnos a lo más justo de lo justo?
¿Y por qué eso aplicaba a esta persona? ¿Y por qué esa era la ley en el fondo? Que tenía que cumplirse. Ahora está claro que estaba este rap en un nivel un poco más alto que el otro, al considerar que devolver las prendas y pagar, ¿cierto?, el salario era el juicio para él, el din. Como dice la escritura, "Baitá hayashar atov beinei Hashem". Entonces lo que para otros es considerado ir más allá de la letra del juicio, para este rap era el juicio en sí, como tal. O sea, para él no era algo que fuera más allá de lo que correspondía. Para él era lo que correspondía. Tú los contrataste, pues págale. O sea, más encima confiscarle las prendas, no, devuélveselas. Y tienen hambre, te trabajaron todo el día, pasó el accidente, pero tienes que pagarle. Si no, ¿qué van a comer? Son gente pobre. Entonces, otra historia. Cuenta esta historia que una persona se acercó a un rab a pedirle perdón. Perdón. Una persona en la víspera de Yom Kippur se acercó, ¿cierto? El rab se acercó a pedirle perdón a una persona que había calumniado. Calumnié a una persona. Es Yom Kippur. Me acerco a la persona para pedirle perdón. Este rab, que era en su momento un joven, se dirigió a la persona y le negó el perdón. Entonces, él quedó intranquilo. No me quiso perdonar. Entonces, vino el rabino de la comunidad y se dirigió a esta persona que no quiso perdonar a su prójimo. Le contó una historia, les dijo, los sabios enseñan que Jerusalén fue destruida solo porque decidieron sus leyes basándose en la estricta ley de la Torá. A primera vista, este argumento parece algo extraño. De hecho, el profeta Ezequiel enumera pecados muy graves que se estaban cometiendo. ¿Cómo se puede atribuir la destrucción a que los hijos de Israel, estamos hablando de la época de Yeshua, ¿cierto? Solo actuaban conforme a la letra de la Torá, es decir, no actuaban lifnim mishurat adin, más allá de la letra de la ley, que es lo que vemos que enseñó Juan el Bautista, Yeshua, ¿cierto? El maestro. Estamos hablando de lo mismo. Los sabios enseñan que Jerusalén fue destruida porque solo se apegaban a la letra de la Torá, pero no iban más allá de la letra de la Torá. Recordemos, ¿cierto? En aquel entonces, diezmaban hasta lo que no había que diezmar, pero cuando se trataba de la compasión, se olvidaban de eso. ¿Qué les dijo Yeshua a esa generación? Mira, todo eso era necesario sin dejar de hacer esto otro, porque se han olvidado de la misericordia, la justicia, la compasión, el amor contra su prójimo. Desesperanzan a la gente, los tratan mal, se burlan de ellos. Pero el que se apegaba más a la letra de la Torah, ese era el exitoso. Y el mismo Talmud afirma, el gran problema de esa generación es que solo se apegó a la letra de la Torah. Es decir, no fueron más allá de la letra de la Torah. Quizás podemos explicarlo de esta manera. Es cierto de que había pecados terribles en aquella generación. Sí, lo sabían. Habían asesinos, quienes mataban a los romanos. Había gente que se rebelaba. Había un sacerdocio impuesto, ¿cierto?, falsamente. Habían cosas terribles. Y es cierto que habían pecados muy graves, pero mientras no exigiéramos a los demás que cumplieran con la letra de la ley, Dios no nos exigía que cumpliéramos con la letra de la ley. Pero, o sea, si nosotros les exigimos a todo el mundo actuar conforme a la letra de la ley, Dios nos tratará a nosotros también con la letra de la ley. Pero si nos negamos a tratar a nuestro prójimo
más allá de la letra de la ley, Lifnim Mishurat Adin, Dios también no nos va a tratar o nos va a dejar de tratar más allá de la letra de la ley. Si nuestras graves faltas o nuestros pecados conllevan a través de esta desobediencia una gran destrucción, pues destrucción sobrevendrá. Si nosotros no actuamos con compasión con el prójimo, Dios tampoco tendrá compasión cuando merecemos el castigo. Y simplemente nos aplicará el castigo. Es decir, como el pueblo en esa generación no estaba dispuesto a tratar con mayor bondad a su prójimo, ni cargar el doble, ¿cierto?, a su prójimo, ni vestirlo, ni darle de comer, ni ayudarlo, ¿cierto?, ni ponerle otra mejilla. Y nadie estaba dispuesto a ir más allá de la letra de la Torá. Todos exigían que se cumpliera la Torá. Pues con el pecado que cometió en aquel entonces Jerusalén, su consecuencia fue la destrucción. Porque Dios tampoco actuó más allá de la letra de la Torá, llevándoles más compasión y más bondad. Por lo tanto vino la destrucción, porque no había amor, ni justicia, ni compasión entre el prójimo. Dios actuó conforme a la letra de la Torá. Y este es el problema. Una vez que nos negamos a tratar a los demás de esta manera, más allá de lo que corresponde, y solo exigimos cumplir con lo que corresponde, y mucha gente se empeña en esto, que solo es que tienes que hacer esto, así está escrito, así se hace, esto aquí, esto allá. Pero no se tratan con amor, con respeto, con compasión. Con la vara que midas, serás medido, dice el maestro. No hagan un juicio tan fácil, porque con la vara que midan serán medidos. Si le aplican a su prójimo siempre todo el peso de la letra de la Torá, pues tampoco le pidan a Dios mayor misericordia. Y el maestro también nos enseñó a través de parábolas esto, a través del cobrador, ¿cierto? O sea, el Señor a ti te perdonó tu deuda, pero tú no fuiste capaz de perdonar la deuda de aquel que te debía y que tenía menos que tú. O sea, tu Señor, al que le debías, fue más allá de la letra de la ley porque él debió haber cumplido con el cobro y el pago, ¿cierto? Entonces, si él te perdonó a ti y el otro no quiso perdonarle al resto, pues no quiso ir más allá de la letra de la Torá, ¿qué vino sobre él? Juicio. Y fue llevado a la cárcel. Nuestro maestro nos enseñó de una manera clave este aspecto de la Torá. Por eso, ese estricto control que pretendía esa generación condujo directamente a la Jurban de Jerusalén, ¿cierto? A la destrucción de Jerusalén. Este es el punto, y de hecho, el maestro nos prometió un consolador que vendría luego, ¿cierto?, a reparar, a reconstruir el corazón del pueblo. Pero primero vino el juicio y se desató. Más allá de eso, ¿cierto? Vendría el consolador. Pero ¿qué viene, cierto, para nosotros? Esto es lo que quiere el Eterno de nosotros, que nos tratemos con mayor compasión. Si a veces ameritamos un juicio severo, perdónalo. ¿Cuántas veces le dicen al maestro, tengo que perdonar a mi prójimo? 70 veces. Aprenda a ir más allá de la letra de la Torá. No, pero es que me cometió este daño, merece cumplir esto y pagar esto. Ve un poco más allá, piensa en el otro. Sí, te deben todo aquello, es cierto. Pero, ¿dónde está tu corazón, finalmente? Solo en la Torá y que se te cumpla para ti. Bueno, entonces el Eterno también será así de duro contigo. Amémonos. Tengamos compasión, bondad los unos de los otros. Lamentablemente, ¿cierto? En el, en este mundo, cuando nos sucede algo bueno, todos decimos, ah, es que viene de parte del Dios bueno, todo el bien.
Baruch Hashem, el Eterno nos ha dado el bien. Pero cuando pasa algo malo, bueno, a veces nos lamentamos, pero lo que corresponde es decir, bueno, bendito sea el juez justo. Muchas veces tenemos diferentes nombres basados para cuando hay cosas malas o cosas que creemos que vienen de Dios y otras que no vienen de Dios. Entonces hablamos que Dios es compasivo, misericordioso, bondadoso, amoroso, pero en realidad todo viene de Él. No hay nada que nos venga de parte del Creador. Todo viene a partir de Él. Lo bueno, lo malo, a nuestros ojos. Todo viene de Él. Tenemos que aprender a aceptar también lo que ha sobrevenido sobre nuestras vidas, más allá de lo que a veces creemos que es justo. ¿Por qué Dios me mandaste esta prueba? ¿Por qué Dios? De nuevo, ¿qué dice la Escritura? Porque Dios no les va a dar pruebas más fuertes de lo que puedan soportar. O sea, Dios nos da una carga acorde, no nos da una carga mayor de lo que podamos soportar. Entonces también tenemos que entender que incluso en nuestras vidas, cuando viene juicio, decreto, a veces difíciles para nosotros, pues aún el Eterno fue un poco más allá y no nos dio todo lo que merecía. Tenemos que creerlo así, porque si no vamos a pensar que Él es un Dios malo. Y así, de esa forma, nosotros también actuaremos con otros con mayor compasión. Pero tenemos que aprender a recibir lo que viene del cielo, de Dios, como lo que nosotros también damos al prójimo, Lifnim Mishurat Adin, más allá de lo que es la estricta letra de la Torá. Y este fue el gran error de la generación de Yeshua, y por la cual no hubo ninguna otra forma de expiar esta falta, que dando la vida los unos por los otros, y aprender a amarse y a darse y entregarse por completo. Porque cuando yo vea que mi hermano dio la vida por mí, fue capaz de todo eso, injustamente, si se cumpliera la Torá, el maestro no tendría por qué haber muerto, no tendría por qué haber entregado su vida si él no cometió aquellas faltas. Pero más allá de todo sentido de justicia, él fue capaz de dar bondad y amor por el otro. Y lo que nos pide el Eterno es esto, es esto, ir un poco más allá. A veces la gente es muy estricta cuando alguien llega a estos caminos, cuando la gente está aprendiendo, quiere hacer algo, y es muy dura. No nos transformemos en esa generación de víboras que solo quieren escapar de el destino final que les espera. No, actuemos con bondad, de verdad como si fuéramos discípulos del Maestro. Por el amor que tienen, los conocerán. ¿Qué amor? El amor que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo aguanta, ¿cierto? Que espera, ¿cierto? Que tiene amor, tiene bondad. Está ahí ese amor. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Difícil. Perdónense, ámense, respétense, edifíquense. Al menos soportense. Es que de nuevo, es que de nuevo hizo esto. Bueno, de nuevo, puedes perdonarlo. Es que otra vez aquí, bueno, otra vez poder optar por ir un poco más allá, ¿cierto? De la dureza. Por eso cuando a veces pasan cosas graves en nuestra vida, que nos llaman a tomar una determinación tan dura, pensémosla bien. Porque claro, a veces la decisión está ahí, lista, dispuesta para ser tomada. La Torah dice esto, no es correcto lo que me hicieron, no es correcto lo que yo hice, debería aplicarse esto. Pero podemos ir un poco más allá. Y veamos cuán y cuánto bien el Eterno nos puede entregar si actuamos de esta manera. Haced todo lo bueno y todo lo recto ante los ojos del Eterno. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.